Tengan muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a nuestra iglesia. También un saludo especial para los que nos visitan en el internet, en cualquier lugar del mundo. Deseamos pues las mejores bendiciones para sus vidas, sus familias, donde quiera que se encuentren. Esperamos que el Señor pueda usarles ahí donde ustedes viven. No sabemos en qué lugar están del planeta, pero esperamos que Dios les use de una manera poderosa también. Sea usted dama, caballero, joven, niño, gracias por sintonizarnos, que el Señor les bendiga. Agradando a Dios con mis dones, los dones espirituales comenzamos la semana pasada, viendo en la parte 1, estuvimos platicando sobre generalidades de los dones, y una de las cosas que mencionamos pues es que los dones son para la edificación de la iglesia. Vimos varios propósitos ahí, ¿verdad? Uno de ellos es edificar a la iglesia y vimos la definición, ¿verdad? Es una habilidad especial que el Espíritu Santo reparte a cada creyente a fin de equipar e impulsar a los miembros de la iglesia para que de diferentes maneras sirvan a Cristo y a su reino. Esta es una definición de este lugar, un libro que se llama Descubra sus dones, The Church Development Resources. Una habilidad, explicamos de eso también, pero también mencionamos, en la pantalla vimos los talentos, la diferencia entre talentos, habilidades y dones espirituales. Dijimos pues que los talentos son dados por Dios al nacer, benefician a la humanidad en general. Lo que usted hace que muy, muy bueno, o de lo que usted trabaja, usted dice, bueno, tengo esta habilidad y me pagan por eso, ¿verdad? Mi esposa siempre dice, en los programas, a veces de los que dirigen los directores de programas, dice, a esta gente se le paga porque lo haga reír a uno, ¿verdad? De eso ganan, ¿verdad? Pero los talentos son eso, ¿verdad? Hay gente que tiene talento para hacer tantas cosas, y cada uno de nosotros tenemos talentos que Dios nos ha dado. Las habilidades mencionamos que son adquiridas con el tiempo por medio de algún entrenamiento o bajo la asesoría de alguien. Es ir puliendo algo, una habilidad. Los dones espirituales, pues dijimos que son dados en el momento de la conversión por el Espíritu Santo y benefician al cuerpo de Cristo. Si notan la diferencia en en los talentos, los beneficiados es la humanidad en general, y los dones espirituales son el mayor beneficiante, el que se beneficia de ellos es el cuerpo de Cristo, quiere decir la iglesia. Escuchamos también y estuvimos viendo de dónde proviene el término don. Yo mencioné algunas de las palabras, ¿verdad? Didomi, ahí tienen ustedes didomi, doma, dorea, harizomai, y vivimos también la palabra haris y neuma. Neuma pues quiere decir espíritu o espiritual, por eso se llaman dones espirituales. En otras palabras, haris neuma quiere decir don espiritual o gracia espiritual, regalo espiritual que el Espíritu Santo da. Esos son términos griegos, y cuando uno pues se detiene un poquito a estudiar cada definición, el origen de las palabras, se encuentra pues con estas palabras que tienen un gran significado, ¿verdad? En el caso de lo que estamos hablando hoy es los dones espirituales. Bueno, mencionamos también cuál es el propósito de los dones. Recuerda que mencionamos ahí que era perfeccionar a los santos. Perfeccionar, dijimos que era equipar a los santos, equipar a la iglesia. Mencioné el ejemplo de la red, que cuando se remienda la red, esa palabra remendar, pues es la que se utiliza ahí exactamente en Efesios 4:12, que Pablo utiliza, que los dones son para remendar a los santos, ¿verdad? No lo tomemos en el mal sentido, ¿verdad? ¿Qué está tratando de decir el pastor o la escritura? Me está diciendo que estoy todo en harapos, ¿verdad? Bueno, en cierto sentido sí, ¿verdad? Todos necesitamos que el Señor nos esté puliendo y que el Espíritu Santo haga su obra. Pero la idea de perfeccionar a los santos es que usted y yo nos convertamos en personas, en artesanos de llevar la palabra, de compartir y animar, de edificar a las demás personas. Entonces, por eso dice perfeccionar a los santos. También el número 2 dijimos que era edificar el cuerpo de Cristo, lo mencioné hace unos minutos. Edificar es que cada persona, que cada iglesia vaya progresando y vaya creciendo y vaya madurando.
Este próximo año, hermanos, este año pues el enfoque ha sido de agradar a Dios en diferentes áreas. Hemos tocado diferentes áreas a lo largo del año. Estamos ya llegando pues a nuestra recta final del año, y el próximo año pues vamos a tener otro tema, siempre enfocado pues en el crecimiento, en la madurez, porque se trata de no quedarnos niños espirituales para toda la vida, sino de ir creciendo, de ir este bebito, y aquí este bebito, este niño, este joven y este adulto, ¿verdad? Así como en la vida normal, en la vida física, en la vida del ser humano, hay ese proceso, ¿verdad? Asimismo es en la vida cristiana, ¿verdad? El deseo de Dios es que usted no se quede enanito espiritual, un bebito ahí, ¿verdad? Génesis, aquí está, tiene 10 días y cada vez está creciendo más, ¿verdad? No se está quedando así chiquitilla desde cuando salió del vientre de su madre. No, sigue creciendo. Es un proceso que va, y no podemos revertirlo, no podemos cambiarlo. Y lo mismo es en la vida cristiana. ¿Sí? Usted un día vino a Cristo, entregó su corazón a Cristo. El deseo de Dios es que usted crezca. Y aquí está, para eso son los dones. Otros ponen en práctica los dones que les ha dado, y usted mismo también, usted misma, Dios le permite usar eso para edificar al cuerpo de Cristo, y usted también está siendo edificada o edificado. Entonces, perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, y mencionamos también el tercer propósito que estaba distribuido ahí, ¿verdad? Que caminemos en unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a la estatura de un varón perfecto y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que podamos ir creciendo pues en eso. Eso cubrimos la semana pasada. Y mencionamos también los dones mencionados en la Escritura, claramente. Déjenme retroceder aquí. Los dones que mencionamos en la Escritura, ahí pues ustedes tienen el listado y las fechas, cuando fue escrito esa carta, y la fecha cómo iba desarrollándose pues todo ese listado de dones. Y de ahí es donde los expertos pues, que trabajan en el tema de los dones, nos pueden decir cuántos dones habla la Escritura. En el listado que ustedes tienen ahí pueden notar, ¿verdad?, que no aparece, por ejemplo, la música, ¿verdad? Porque la música realmente, entendemos cuando alguien dice tiene el don musical, ¿verdad?, porque es un regalo que Dios le da, ¿verdad? Pero realmente en sí es un talento y una habilidad que uno puede pulir, ¿verdad? Hay algunos acá que tienen una facilidad increíble para la música. Pueden agarrar una cancioncita y rápido agarrar un instrumento y tocar, o fácilmente entonar el canto. Tal vez una o dos veces pueden oírlo y ya lo hacen. Y hay otros pues que les cuesta un poco más. Pero hay unos que tienen pues ese talento que ya desde niños ya traen esa voz y esa habilidad también, conforme el tiempo, para ir puliéndose en algún instrumento o en la voz o lo que sea, como por poner un ejemplo. Pero en el listado que ustedes miran ahí, ¿verdad?, es lo que vamos a cubrir esta tarde. Los dones pues mencionados en 1 Corintios, aparece ahí el listado: sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Eso es el versículo del 8 al 10, y escrito pues desde Éfeso. Pablo es el escritor de esto, y lo mismo si continuamos más adelante en ese mismo capítulo 12 de 1 Corintios, aparece el apostolado, profecía, el maestro, milagros, sanidad, ayuda, administración, lenguas. Y en Romanos 12, el mismo escritor, Pablo, 2 años más adelante, desde Corinto, menciona, ¿verdad?, en su carta a los romanos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir, misericordia. Y luego en Efesios, desde Roma, en el año 60, Pablo escribe hablando, es uno de los pasajes que hemos mencionado ahí, ¿verdad?, Efesios 4, 11 y 12, el apostolado, profecía, evangelización, pastorado y maestro. Si notan, pues ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, en el caso de Corinto, la iglesia de Corinto era una iglesia que se ensalzaba mucho y decía: nosotros tenemos todos los dones. La iglesia de Éfeso casi no tiene dones, y la iglesia de tal no tiene muchos dones, pero nosotros sí. Y pues obviamente se sentían muy orgullosos de eso. Y realmente era una iglesia ejemplar. Gracias a Dios que tenían todos los dones. Pero Pablo, cuando les escribe, no se enfoca tanto en los dones. Dice: qué bueno que tienen todo eso, pero solo les falta una cosa: amor. Amor, así de sencillo.
Y por eso él, cuando termina el último versículo del capítulo 12, dice, déjenme mostrarles un camino mejor. Y cuando comienza el capítulo 13, habla sobre el tema del amor. El amor es sufrido. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si hiciese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y si entendiese todos los misterios y todas las cosas misteriosas, y yo entiendo esto, pero no tengo amor. Entonces los primeros versículos del capítulo 13 de 1 Corintios lo que nos están diciendo es, de nada sirve, hermanos, de nada sirve que tengamos todos los dones, que podamos hacer esto y el otro, pero nos falta amor, estamos completamente perdidos. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es más importante el amor que hacer cualquier cosa. Y muchas veces como cristianos hacemos más y hacemos menos del amor, practicar el amor con el prójimo, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el pastor, con los líderes, nos cuesta. Entonces Pablo es muy puntual en eso. 1 Corintios, y si ustedes notan ahí en la tabla, es el que tiene la cantidad mayor de dones. Mire el listado de Romanos y mire de Efesios, solamente cada vez son menos. Lo que sí se puede notar a través de lo largo del ministerio de Pablo, y cuando él escribe, en el año 55 se mira un listado grande de dones. Para el año 57 ese listado cada vez se va reduciendo. Y en el año 60 el listado es todavía aún más pequeño, ¿verdad? Algunos expertos en esto recomiendan y sugieren que muchos de estos dones que aparecen en los listados de 1 Corintios y de Romanos iban desapareciendo, y es lo que vamos a ir viendo hoy, ¿verdad? Tratar de entender eso. Hermanos, el mejor recurso para saber sobre los dones es la Escritura. Es la Escritura. No lo que dijo alguien, lo que leí por allá, no, es la Escritura. La Escritura claramente nos muestra eso. Y al final, ahí en la parte de abajo, ustedes pueden ver 1 Pedro 4:11, en Roma 64-65, parece casi terminando el primer siglo, aún menos todavía se mira. Si alguno dice hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios, el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro lo hizo más corto todavía. Pocas palabras, Pedro. Pablo era un poquito más detallista para hablar sobre el tema. Bueno, entonces estuvimos cubriendo eso la semana pasada y entremos ahora pues, en lo que tiene que ver esa división que vimos la semana anterior. ¿Cómo están divididos los dones? Ustedes tienen ahí, ¿verdad? Lo vamos a dividir en 4 áreas: dones de revelación, dones confirmatorios, dones orales y dones auxiliares. Y vamos a ir detallando pues cada uno de ellos de acuerdo al cuadrante ahí, de acuerdo al área que le toca. ¿Qué significan cada uno de esta categoría y cuáles son esos dones? Bueno, vamos a ver entonces la que tiene que ver la primera categoría, los dones de revelación. Mencionamos que son llamados así porque contribuyeron a iniciar el conocimiento de la iglesia, eran dones que proporcionaban revelación de verdades. Y ustedes ven ahí, puede ver el listado de dones: apostolado, profecía, discernimiento de espíritu, sabiduría y conocimiento. Esos dones están enfocados a comunicar, a proporcionar revelación de verdades que no eran dadas a conocer antes, ¿ya? Porque el inicio y el marco de referencia que tenemos es el Nuevo Testamento, donde claramente vemos que aparecen esos dones, ¿verdad? Que no eran dados a conocer antes, y una capacidad combinada para comunicar esas verdades con mensajes inspirados. Veamos entonces, desglosemos esta área. El primero que tienen ahí es el don de apostolado. ¿Qué es eso del don de apostolado? La palabra apostolado viene de una palabra griega que quiere decir apóstolos, que ustedes tienen en la pantalla. Apóstolos dice que era la posesión del don la posesión del don de apóstol, además de ser un don, era un oficio en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, cuando decimos eso, nos referimos a la primera iglesia en el siglo I, que es la que vemos ahí en Hechos. Para calificar como don de apóstol, requería varias calificaciones naturales. Vean ahí, aquí están estas 4 calificaciones. Un apóstol tenía que haber estado en contacto personal con Jesús,
durante sus 30 años en la tierra. La otra cosa tenía que haber sido un testigo presencial de la resurrección de Cristo de los muertos y haber sido designado directamente para ese oficio por el mismo Jesús. La persona tenía que realizar señales, prodigios y milagros. De esa manera, los expertos y que han estudiado más detalladamente este tema han encontrado pues que el apóstol era el que llenaba esos requisitos naturales. Había caminado con el Señor, había presenciado la resurrección de Cristo, había sido designado precisamente por Jesús. Jesús lo llamó, sígueme, y los envió. La persona tenía que realizar señales, prodigios y milagros. ¿Recuerdan usted, Pedro, que la gente solo miraba a Pedro y mucha gente era sanada? Era milagrosamente sanada. Entonces, en esta parte del apostolado, pues, algunos consideran que el don de apostolado, si miren ahí, en un sentido real de la palabra, era el rey de los dones, por el hecho de que se realizó una enorme contribución al crecimiento del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:28, lo dice ahí. Con la muerte de Juan en el año 100, ustedes recuerdan, el apóstol Juan fue el último escritor del Apocalipsis, más o menos casi terminando el siglo I, Juan muere en la isla de Patmos. Algunos creen que cuando Juan murió, el don de apostolado terminó su función en el cuerpo de Cristo. Entonces usted me dirá, bueno, ¿y qué es eso que se mira en la televisión? ¿Y qué es lo que se mira eso en la ciudad, en otra X ciudad, en mi país? Se oye hablar de apóstol y este es el apóstol. Hermanos, yendo a la Escritura encontramos aquí estas calificaciones naturales, estos requisitos naturales. Ahora, la palabra apóstol quiere decir enviado. Llamó a sus apóstoles, llamó a sus enviados. El término apóstol, en cierto sentido, tiene, si entendemos la palabra apóstol, es cuando usted dice, va a ir un grupo de misioneros a X lugar del mundo, a X ciudad, a X parte. Eso, cuando usted utiliza la terminología de enviar a alguien, es exactamente la palabra técnica, ¿verdad? Es como un apóstol, ¿verdad? Una persona enviada, porque los apóstoles eran enviados. Recuerda que Jesús los envió a predicar. Entonces el término cuando leemos en la Escritura, en los Evangelios, Jesús los envió de dos en dos. Cuando utiliza la palabra enviar, está utilizando la palabra apóstol, por eso se llaman apóstoles. Para cerrar esto, ¿verdad?, del apostolado, lo que quiere decir apóstol, pues es una persona enviada. Si tomamos la parte, rescatamos la parte que tiene que ver con el significado de apóstol, es una persona que es enviada a un lugar. Eso quiere decir literalmente una persona, un apóstol, ¿verdad? Ahora, el sentido que era en el primer siglo, ya no más. Terminó, de acuerdo a lo que algunos han estudiado con este tema, es con la muerte de Juan el apóstol, terminó esa función dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, si de repente aparece alguien y utiliza, pues yo soy el apóstol tal, entonces no es mi opinión, ¿verdad? Sino vamos a la Escritura. ¿Quiénes fueron los que fueron llamados para ser apóstol? Otros que han estudiado el tema creen que el último apóstol que se incluyó en el grupo fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Ustedes saben pues que él en camino a Damasco se encontró con el Señor, era un hombre, un asesino de cristianos, se encontró con Cristo en el camino, Dios lo botó del caballo, lo dejó ciego por un tiempo y Dios lo usó tremendamente en Europa y en muchos lugares del área de Israel. Entonces, para finalizar esto, ¿verdad? El apostolado pues tenía que estar relacionado con estas cosas que ustedes miran ahí, ¿verdad? Y eran calificaciones naturales, ¿verdad? La iglesia por muchos siglos ha crecido y ha creído que los apóstoles eran las personas que caminaron con el Señor, fueron testigos de la resurrección de Él y fueron enviados por el mismo Jesús. Y una cosa particular, señales, prodigios, milagros.
que hacían estos. ¿Se recuerda usted lo que Jesús les decía que echaban demonios, que hacían esto y el otro? Exactamente, este era el tipo de hombres que Dios utilizó, ¿verdad? Por eso se les llamaba apóstoles. Ahora, puede ser que aparezca un charlatán por ahí y diga, yo soy, por favor no me diga mi nombre, dígame este título, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Hay que ir a entender el significado de la palabra apóstol. Ahora, a veces se entiende cuando usted dice el apóstol tal, si se está utilizando en el sentido de enviar a alguien, posiblemente quizás tendría cierto rescate del término, pero si lo estamos utilizando de la misma manera como se fue utilizado en el primer siglo, realmente no está acorde, ¿verdad?, a lo que dice la Escritura. Veamos el siguiente. Tiene que ver con la profecía. La palabra profecía viene del griego, que es profetés, y esto pues está, una faceta del profeta era la capacidad de predecir acontecimientos. Inmediatamente cuando pensamos en el término profecía, uno es alguien que le va a decir lo que va a pasar. Ese es un área de lo que conforma este término de profecía. En nuestro día, ¿saben quién podría ser un profeta? Un profeta es aquel que se para al frente del púlpito y dice, hermano, si usted está esta tarde aquí con nosotros, si usted está esta mañana aquí con nosotros, esta noche con nosotros, déjeme decirle, usted necesita a Cristo, porque si usted no es dueño del próximo minuto, y si usted muere hoy, se va a ir al infierno. Su destino es condenación eterna. Ahora, la Escritura habla que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Ahora, yo no lo estoy mandando, la Escritura exactamente dice en Apocalipsis que el que no se halló inscrito, y para hallarse inscrito en ese libro, usted tiene que entregar su corazón a Cristo. Entonces, cuando alguien se para en el púlpito y dice, usted necesita a Cristo, arrepiéntase hoy, porque usted no sabe qué es lo que viene mañana, su destino va por esta ruta, su destino final va a ser la condenación eterna, arrepiéntase. El hecho de hacerlo de esa manera es como un profeta, porque el profeta, la palabra profecía, viene en ese sentido de predecir un acontecimiento futuro. Usted le está diciendo a la gente, cuidado, hay peligro, viene algo difícil para usted, arrepiéntase, entregue su corazón a Cristo. En ese sentido funciona el término profecía. Pero nuevamente, ¿verdad?, entendamos qué quiere decir la palabra profeta, ¿verdad? La función principal, ven ahí ustedes, del profeta era la de proporcionar edificación al cuerpo de Cristo mediante la exhortación, ponga atención ahí, mediante la exhortación y el consuelo de los santos a través de las revelaciones que les eran dadas. La mayoría de esas revelaciones eran de aplicación temporal y no necesitaban ser preservadas para el cuerpo de Cristo en otras generaciones. Las que eran de valor permanente fueron escritas y llegaron a formar parte del canon del Nuevo Testamento. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que el profeta, Dios levantó una generación de profetas para avisar de lo que Dios, el mensaje de Dios para la generación. ¿Se recuerda usted de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel? Todo ese listado de profetas, los 12 profetas menores y los 4 profetas mayores, nos muestran ahí el interés de Dios por salvar a la humanidad. Entonces, el mensaje que Dios le daba a estos profetas, en el Antiguo Testamento quedaba un mensaje en el aire, ¿verdad?, en cierto sentido, aunque siempre tenían alguien que escribía el mensaje en cuero, ¿verdad?, y posteriormente pues fue en papel. Pero ese mensaje escrito era un mensaje profético dado por Dios para la generación. Entonces, el día de hoy, cuando se formó el canon, el mensaje profético de Dios, aquí está, hermanos, aquí está. No necesitamos agregarle, ¿verdad? No necesitamos ponerle un adornito por ahí, o mire, Dios me reveló esto para... Entonces, cuando alguien se levanta y dice, el Señor me reveló esto, y
es como estar haciendo a un lado la escritura o diciendo la revelación de Dios no está completa, le hace falta un pedacito, por eso le voy a agregar esto yo y por eso escúchenme, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, no estamos diciendo aquí que Dios no le puede revelar nada a alguien. Dios lo puede hacer, hermano, pero el asunto es cuando usted o yo o alguien se atreve a decir que esta es una revelación de parte de Dios y hacemos a un lado la escritura. Ahí es el peligro, ¿verdad? Y eso es muchas veces nuestra sociedad hay personas que se levantan en nombre de Dios, que Dios les ha revelado algo, lo cual es mentira, porque también Satanás puede revelar cosas, puede empujar a decir cosas, ¿verdad? Se cuenta de un joven que le gustaba a una muchacha en la iglesia y se le acercó un día en frente de sus padres y le dijo, fíjate que el Señor me ha revelado que tú vas a ser mi esposa. Y la muchacha asustada, ¿verdad? Le dijo, fíjate que a mí Dios no me ha revelado nada, así que no puedo ser tu esposa. Porque algunos aprovechan la cuestión del tema de una revelación de Dios para poder satisfacer sus propios gustos. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, con la terminación del último libro del Nuevo Testamento, el don de profecías prácticamente terminó, ¿verdad? Ahora, ¿hay profetas en nuestros días? La gran pregunta no es todo lo que he dicho, sino, ¿hay profetas en nuestros días? Hermanos, de acuerdo a lo que dice y lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? La función del profeta principal era de proporcionar edificación del cuerpo de Cristo. Mira ahí, la exhortación, el consuelo de los santos a través de revelaciones que les eran dadas. En el momento que obtuvimos el canon, todo el grupo de libros que se reunieron acá, que son 66, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, en el momento en que eso se llegó a un acuerdo de todos los 66 libros, se cerró el canon y se cerró el tema de profecía en el sentido en que lo estamos viendo aquí, porque algunos preguntarán, sí, yo soy profeta, ¿verdad? Usted no me diga nada, pero yo soy profeta. Póngase el título que quiera, yo no voy a contradecirle en nada. Pero el asunto es, si usted dice que tiene una nueva revelación, esa es la banderita que hay que sacar y la antena que hay que sacar. Posiblemente alguien en internet nos esté viendo y quizás esto pueda ayudarle a entender más el tema de la profecía. Así es que el término profeta es un don de revelación que fue dado, ¿verdad? El asunto, lo que quiero que observen, hermanos y hermanas, es que estos dones fueron dados para proporcionar las bases que necesitábamos. Le aseguro que si en el tiempo de Jeremías ellos hubieran tenido quizá tableta, computadora y este libro, la estrategia de Dios hubiera sido algo diferente. Pero en ese tiempo no existía el papel, ¿verdad? Todavía no se había desarrollado toda esa industria. Bueno, continuemos con el siguiente. El discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus, como dice ahí, ¿verdad? Viene de diacriseis. Diacriseis. Este don, déjenme ponerles ahí en la pantalla y yo les voy a leer aquí. Las personas que con este don podían juzgar de inmediato sobre manifestaciones proféticas comunicadas en la asamblea cristiana. El discernador era responsable de determinar si la declaración venía del Espíritu Santo o de algún otro espíritu, ya fuera humano o demoníaco. Por esa razón Dios permitió el don del discernimiento de espíritus, porque en el tiempo cuando nace la iglesia, habían un montón de charlatanes que decían, en el nombre de Jesús voy a hacer esto y esto y esto y otra cosa. Entonces la iglesia tenía que tener la capacidad de determinar, no, este es un sinvergüenza, aquel no, aquel sí es genuino, este sí. Entonces para eso el Espíritu Santo le daba esa capacidad para ver, no, este está buscando plata, este está haciendo esto, este está haciendo el otro. ¿Sabes? Muchos de nosotros aquí hemos ido a iglesias donde el Señor nos da esa capacidad. Este quiere la cartera, ¿verdad? No, aquel no le interesa la cartera. Este sí está genuino, ¿verdad? Este no. Esa capacidad es la que el Espíritu de Dios da. Pero solamente a los cristianos, solo al creyente, ¿verdad? Que es una de las cosas que se mencionó. Entonces las personas podían juzgar de inmediato sobre manifestaciones proféticas comunicadas en la asamblea cristiana, porque se levantó una ola de profetas
en el tiempo de la iglesia, y por eso el Espíritu Santo aparece en Hechos 2 y reviste a la iglesia de personas que podían tener la capacidad de ver si este era un sinvergüenza, si este era un charlatán, si este era una persona genuina y si este era uno salvado por el Señor. El día de hoy, hermano, necesitamos también tener un poco de eso también. Aprender a discernir, esta persona está yéndose por otro lado. Usted puede notar a leguas cuando está muy en sintonía con el Espíritu Santo. Usted puede notar en los ojos de aquel si hay signo de dólar o a saber, o de euro, no sé, si están en el otro lado del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo está motivando a esta persona? ¿Qué es? Entonces, el discernimiento de espíritus es eso, ¿verdad? Era responsable de determinar si la declaración venía del Espíritu Santo o de algún otro espíritu. Y por eso está con E minúscula, porque había una cantidad de espíritus. Dones de revelación. Veamos el siguiente. El don de sabiduría o palabra de sabiduría, como dicen en algunos lugares. La palabra griega ahí, ¿verdad? Logos, Sofías, es una capacidad especial para recibir y transmitir a otros una revelación de los misterios de Dios durante el periodo en el que Él daba revelaciones directas a miembros del cuerpo de Cristo. Capacidad especial para recibir y transmitir a otros una revelación de los misterios de Dios. Esa es la palabra de sabiduría. Hermanos, en este salón también el Espíritu Santo puede dotar a alguien para, de alguna manera, dar algún consejo sabio, ¿verdad?, de parte de Dios. La palabra de sabiduría es muy importante, porque ahí está declarado lo que Dios quiere, ¿verdad?, y algo de un misterio divino. Déjeme avanzar en el siguiente. Esto está muy relacionado con el de palabra de sabiduría, que tiene que ver con el de conocimiento o palabra de conocimiento o ciencia, como se conoce en algunos lugares. Logos gnóseos, la palabra gnóseos que mencionaba la semana anterior, viene de donde viene gnóstico, ¿verdad? La palabra gnóstico. Aquí dice, es una capacidad para entender la información objetiva que resulta de la revelación especial conectada con la palabra de sabiduría, está relacionado con el anterior, para sistematizarla y extender sus implicaciones a nuevas situaciones. Lo que hacía la palabra de conocimiento estaba conectado con la palabra de sabiduría para organizar esa información y transmitirla. Consistía en una aptitud revelatoria, dice ahí, para comprender la naturaleza lógica y las relaciones de verdades reveladas a través del don acompañante y declarar la aplicación de estos de una manera inspirada e infalible. Déjenme que les interprete todo eso ahí. Lo que hacía de que tenía la palabra de conocimiento es que a la par del don de sabiduría, esa información, esa revelación que recibía de parte de Dios la ponía en términos que todos pudiéramos entender. Alguien dijo que para enseñar teología se necesita explicarlo como que uno está enseñándosele a un bebé de 7 años, un niño de 7 años. Si este niño puede comprender las cosas de Dios a esa edad, entonces usted es un teólogo. Puede tremendamente transmitir una verdad. Porque cuando nos metemos a estudiar el tema de la Biblia, a veces nos llenamos de tanta vocabulario, y ese vocabulario a veces ni nosotros lo entendemos, ¿verdad? O uno se enreda y todo eso, mucho menos se lo vamos a explicar a un niño. Entonces, el que tenía el don tanto de sabiduría como palabra de conocimiento, lo que hacía era transmitir y sistematizar esa información, esa revelación, de tal manera que la persona podía entender. Así que este tiene que ver con el don de uno de los dones de revelación. Si notan ahí, pues hay 2, 4, 5 dones relacionados con la revelación. Apostolado, profecía, discernimiento de espíritu, sabiduría, conocimiento. Ahora, estos 5 están conectados, ¿sabe por qué? Porque la iglesia estaba naciendo. Tiene que tomar en cuenta una cosa. La iglesia, Hechos del 2 hasta el 28, está naciendo la nueva iglesia. Y ahí, si usted lee del capítulo 2 hasta el 28 de Hechos, usted va a encontrar todas las cartas que Pablo escribió, de donde más o menos él está escribiendo.
Entonces, como están poniendo la base para esa nueva iglesia que estaba surgiendo, se necesitaban apóstoles, se necesitaban profetas, se necesitaban discernir el espíritu, sabiduría y conocimiento, porque estaban haciendo una nueva iglesia. Estaban realmente naciendo la iglesia. Entonces se necesitaba la base. Y por eso se llaman dones de revelación. Veamos el otro grupo, ¿verdad?, que tiene que ver, que son los dones confirmatorios. Los dones confirmatorios son llamados así porque eran usados por Dios para confirmar sus mensajes inspirados. Apoyaban a los dones de revelación, que es los 5 que acabamos de ver. Sin ellos, quienes escuchaban mensajes inspirados no tenían ningún medio visible para saber si un orador y su mensaje eran o no de Dios. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, otros 5. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces cuando estamos estudiando el tema de los dones, la gente pierde el punto de referencia. Punto de referencia, nacimiento de la iglesia. Nacimiento de la iglesia. Entonces se están sentando las bases y el Espíritu Santo está dando capacidades sobrenaturales a este grupo, a esta iglesia, a esta gente, para levantar esta iglesia. Posteriormente, nosotros somos el recipiente del trabajo que en el primer siglo el Espíritu Santo instituyó a partir de Hechos 2. Entonces, si usted y yo tomamos como marco de referencia eso de Hechos 2 hasta el día de hoy, es más fácil entender. Porque a veces hemos crecido en iglesias donde usted llegó y le enseñaron una cosa, pero no le explicaron cuál es el marco de referencia. Ya entramos a una cosa y aquí me dijeron esto y así es. Volvamos a la Escritura, ¿verdad? Entonces la Escritura nos brinda ese marco, esa área, cómo comenzó todo. En Hechos 2 arranca todo. Y todavía un poquito más atrás Jesús habló del Espíritu Santo en Juan capítulo 14 y capítulo 17. Entonces, a partir de Hechos 2 hasta el día de hoy, nos movemos en la cuestión del Espíritu Santo. Y Él dio en los primeros siglos esa capacidad sobrenatural. Veamos entonces los dones confirmatorios. Aquí tenemos el don de fe. El fe o pistis, es el término que se utiliza en griego, consistía en la capacidad, dice ahí, especial para creer a Dios hasta el punto de milagrosamente, hasta el punto que removería impedimentos particulares en el esparcimiento de las buenas nuevas. Algunas veces lo haría mediante la sanidad, otras veces a través de otros milagros. ¿Se recuerda cuál era la palabra que Jesús le decía a la gente? Tengan fe. Si vosotros tenéis fe como un grano de mostaza, podéis mover montes. Entonces el Espíritu Santo también dio ese don de fe, de creer que pudieran suceder cosas. Hablábamos hace un rato en la clase de la importancia de tener fe, ¿verdad? No hay que confundir pues la fe en Cristo y el don de fe, ¿verdad? El don de fe, que es lo que dice ahí, aunque ese don dejó de existir de la manera inicial, no obstante la fe para la salvación y para la vida cristiana es una condición presente para que todo aquel que busque al Señor, ¿verdad?, pueda tener una buena relación correcta con Él. Necesitamos fe para creer en ese sacrificio perfecto en el Señor. Pero esa fe que estoy hablándoles en este momento no es la misma fe del don de fe, ¿verdad? El don de fe era para que la gente pudiera Dios podía usar a través de una sanidad o algún milagro, esa fe de que pudiera suceder. Y por eso habían tantos milagros en el siglo I, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo dio personas con ese don. Continuemos con el siguiente. Luego viene el del tema de la sanidad. Las sanidades es otro don confirmatorio, porque se llaman confirmatorios es porque confirmaban, ya veíamos la definición, ¿verdad? Confirmaban el trabajo de Dios en la vida. La sanidad era uno de los dones que una persona que lo poseía no podía ejercer indiscriminadamente. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea anciano, sea blanco, sea negro, sea de cualquier color, indiscriminadamente. No podía decir, no, yo solamente me voy a dedicar a los blancos, voy a sanar blancos, o solamente al de color, o aquí. No podía hacerlo. Tenía que ser en cualquier tipo de gente. Tenía que estar acompañado, si notan ahí, por una conciencia de armonía con la voluntad de Dios en cualquier situación.
El propósito principal era autenticar el mensaje. Actualmente está vigente la sanidad divina. Miren, esa es una de las cosas que tenemos que también aclarar. La sanidad divina es vigente el día de hoy, porque es Dios el que hace el milagro. Dios es el que sana. Pero muchas veces creemos que hay alguien, ve a tal iglesia porque ahí este Señor dice una palabra y tú sanas. Momentito. Ese tipo de don ya no se da, ¿verdad? Es Dios el que hace el milagro, ¿verdad? Lo que la Biblia sí dice es que los ancianos vayan y oren por el enfermo. Y la oración de fe dice, sanará al enfermo. Entonces, en otras palabras, el don de sanidad, como se desarrolló en el primer siglo, ya no funciona de esa manera. Lo que sí está vigente es la sanidad divina en respuesta a las oraciones. Por eso en el último párrafo ustedes pueden leer ahí, ¿verdad? Pero el período de los sanadores divinos como portavoces acreditados de revelación divina directa es cosa del pasado. Lo que estamos diciendo ahí es que el día de hoy ya no puede a alguien llegar y dice, sana, tú sana. Eso ya no se puede dar, hermanos. Se puede dar la oración, dice ahí, la sanidad divina se puede dar, pero eso depende de Dios, no de la persona, pues, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de explicar aquí. La sanidad de Dios está vigente el día de hoy. Yo sé de testimonios, yo mismo he visto el poder de Dios en una sanidad y cosas milagrosas que yo he podido ver. Y usted, estoy seguro que también conoce o ha vivido esa experiencia. Pero de la manera en cómo se desarrolló en el primer siglo, por ejemplo, recuerda a Pedro cuando iba entrando al templo y aquel hombre le estaba pidiendo dinero, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese tipo de don ya no se da más, ¿verdad? Terminó en el primer siglo, porque ahora Dios trabaja de una manera diferente, a través de la oración, ¿verdad? La oración de fe, y Él mismo dice, no, yo quiero sanarte, Él lo sana, ¿verdad? Pero no es que yo vaya a forzar a Dios y te digo que te levantes y que te levantes y que te levantes y la persona no se levanta, ¿verdad? Entonces, porque eso ya no se da más, ¿verdad? Se da la oración de fe y Dios es el que tiene la última palabra, pues. No me dejarán ustedes mentir. Bueno, el siguiente don es que tiene que ver con hacer milagros. Ahí ustedes notan la palabra poion dunamis, de donde viene la palabra dinamita, porque habla de poder, ¿verdad? Tenían el propósito, este don de hacer milagros, dice, tenían el propósito de convalidar tanto al portavoz de Dios como sus mensajes. Tales milagros, señales y prodigios proporcionaban verificación a los mensajes inspirados que provenían a través de los dones de revelación, tales como el apostolado y profecía. El que tenía el don de hacer milagros era aquella persona, pues que Dios lo usaba como portavoz de su mensaje, obviamente, pero convalidaba el mensaje que se estaba dando. El propósito exclusivo de este don era proporcionar a los portavoces de Dios y sus mensajes. Y ustedes tienen ahí, la era de los milagros continúa, pero no así la era de los obradores de milagros. Ahora, hermanos, lo que ustedes quiero que capten es la diferencia entre tener el don de sanador, pues digámoslo así, ¿verdad? Se dio. El don de hacer milagros se dio. Ahora, el día de hoy vemos el que hace milagros, Dios. ¿Verdad? El que sana, Dios. Usted y yo no me dejará mentir. Pero el hecho de que alguien se pueda parar y decir, a ver, vengan aquí, observen muy bien, cámaras y todo, voy a hacer un milagro. Eso ya no se puede dar, hermano. A la luz de la Escritura encontramos pues que todo eso fue desapareciendo porque iban surgiendo nuevas cosas donde Dios iba revelando su mensaje directamente a través de la Escritura. Y muchas veces el hecho de apartarse de la Escritura nos hace a ver otras cosas que realmente no dicen la Escritura. Entonces, ahí tenemos el hacer milagros, que como dice ahí, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Era para convalidar al portavoz de Dios como sus mensajes. Muy bien,
Pasemos al siguiente, que tiene que ver con lenguas. Este don es uno de los dones más discutidos en la iglesia de hoy y con muchos debates. Lo que hay que ver ahí en el tema de las lenguas viene de la palabra glosas, ¿verdad? La palabra glosa en griego, hermanos, quiere decir un idioma, un lenguaje. Ahí está dividido en tres partes: la naturaleza, el propósito y su duración. Las naturalezas mencionadas en Hechos 2, 4 y 11 en su Biblia, dice ahí algo muy claro, ¿verdad? Si ustedes quieren ir conmigo, por favor, ahí. En Hechos 2 es lo que se conoce como la venida del Espíritu Santo o el día de Pentecostés, 2, 4 y 5. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si vamos un poquito más atrás, ¿verdad? El versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Varias cosas que hay que ver aquí, hermanos, para no caer muy rápido y hacer una interpretación muy superficial. Una de las cosas es: llegó el día de Pentecostés. Si usted no sabe qué quiere decir día Pentecostés, Pentecostés quiere decir 50º día. La costumbre, el calendario judío, 50 días después, ellos tenían una fiesta, y esta fiesta se llamaba Pentecostés. Después de la Pascua, venían 50 días y celebraban lo que se llama Pentecostés, ¿verdad? Y eso quiere decir el 50º día. Entonces, esto está sucediendo 50 días después que Jesús ya ha muerto. Ese mismo día, cuando Jesús muere, ese mismo día están celebrando la Pascua los judíos. Y el cordero entregado delante de Dios fue Jesús, ¿verdad? Ya no un animal, ¿verdad? Aunque en ese día posiblemente se entregaron otros animales, se mataron varios animales, pero el máximo sacrificio ahí fue Jesús. Eso fue en la Pascua. 50 días después se le llama la fiesta de Pentecostés. Entonces, Pentecostés, penta es 50 en griego, 50 días. Dice ahí: estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como, hay que poner mucha atención a la palabra, las palabras, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, pues, ¿qué dice? Como de fuego, ¿verdad? Ahora, obviamente, si nosotros andamos buscando un símbolo para buscar al Espíritu Santo, viento, fuego, ¿verdad? No sirven, porque como seres humanos necesitamos identificar un símbolo para entender a veces conceptos. Por eso Dios nos ha dejado eso en la Escritura, por eso utiliza mucho el cómo, ¿verdad? Son comparaciones de algo que conocemos para ver lo que Dios va a hacer. Usted sabe, el viento tiene un poder increíble. No lo vemos, pero hace un montón de cosas, como puede hacer un montón de destrozos. No vemos el viento. Usted no puede decir: mire, le voy a dar un poquito de viento aquí, 25 centavos de viento. No puede, usted no lo puede agarrar. Pero sí vemos el poder que puede hacer el viento. Usted no puede agarrar el fuego en su mano. Usted mira las llamas, pero usted no puede agarrar el fuego. ¡Ay, aquí agarré una llama! A ver, aquí está. Usted no puede hacer eso. Pero sí puede ver los estragos que puede hacer el fuego. Mire los incendios en San Bernardino y en otros lugares del mundo. El fuego puede hacer tantas cosas. Entonces, Dios nos lleva de tal manera para que nosotros podamos entender el poder del Espíritu Santo. Es así como el viento, así como el fuego son poderosos, el Espíritu Santo de Dios es poderoso, todo lo que puede hacer. Entonces, en esos versículos hay que ver el contexto, ¿verdad? Entonces dice: como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Quiénes eran ellos? El versículo 1 nos dice quiénes eran ellos. Si vamos anterior, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los discípulos de Jesús estaban ahí. Entonces, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hay varias cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo les dio la capacidad a estos que estaban ahí de hablar una lengua que ellos no hablaban.
Aquí están, mire, para que tengan una idea gráfica, aquí están los discípulos de Jesús. Jesús se fue. Qué triste, se fue Jesús. De repente, ruido de viento, estruendo de viento. Entonces, el Espíritu Santo como que se apodera en ese momento de ese lugar. Y aquí están los discípulos asustados, tristes porque el Señor se fue. Usted lee el capítulo 1 de Hechos y ahí se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, comienza el capítulo 2 y esta es la escena. Están todos ahí en un lugar alto y tristes, preocupados. De repente, este estruendo, este movimiento ahí, según dice el versículo 2 y 3 de Hechos, del capítulo 2, y luego dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, dentro de todo el grupo había aquí alguien que era de un lugar que no hablaba el idioma de aquel. Y aquí estaba otra señora, otro hombre o mujer que no hablaba el idioma al que tenía a la par. Entonces, ¿cómo se iban a comunicar? Entonces, lo que hace el Espíritu Santo ahí es que les levanta, baja y les da la capacidad de hablar en una lengua que ellos no hablaban. Por eso el término lengua quiere decir glosa, que quiere decir un idioma. Entonces, ¿cómo se iba a comunicar esta persona con aquel que no hablaba su idioma? Eso fue lo maravilloso del Espíritu Santo. Cómo él pudo hacer que este campesino que no tenía escuela, nada, podía hablar en otro idioma a no había ido a la escuela, ninguna academia, ni Duolingo, ni Stone, Rostone, nada. Y podía comunicarse. Eso fue lo maravilloso. Entonces, la naturaleza de las lenguas la vemos claramente en esos versículos que acabamos de mencionar. El milagro en aquel día no fue un milagro de oír, sino un milagro, ¿qué dice? De hablar otra lengua que ellos no hablaban. Ahora, déjenme decirles que Pedro, así todo sencillito, ¿verdad? Por lo menos hablaba 4 idiomas. ¿Verdad? Yo me avergüenzo de decir que hablo 2, y imagínense Pedro, que no era una persona estudiada, hablaba por lo menos 4 idiomas. ¿Verdad? Arameo, hebreo, griego y latín. Mira el pobrecito de Pedro, no tenía nada que hacer, ¿verdad? 4 idiomas. Y a veces uno se la lleva de que sabe 2, ¿verdad? Y si no solo sabe 1, imagínense, con más vergüenza todavía, ¿verdad? Entonces, aquí están estos discípulos de Jesús usados de una manera increíble. Eso fue lo maravilloso de ese día. Cómo el Espíritu Santo repartió a cada uno, dice, diferentes lenguas. Por eso, si leemos los versículos siguientes, del 5 en adelante, entonces dice ahí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, mire, en su propia lengua, en su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, no es argumedos, es medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos o que no eran judíos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, nuevamente, mire, nuestra lengua, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están borrachitos, están borrachos, están llenos de mosto. Se les subieron las frías a estos. Ahora, lo que quiero que se enfoquen, hermanos, mire, es bueno ir al texto, es que la palabra nos enseña. Cada uno le escuchaba de acuerdo a su idioma, de acuerdo a su lengua. Entonces, aquí está esta gente que no se podía comunicar y Dios utilizó lo milagroso. El Espíritu Santo milagrosamente abrió la lengua de Pedro y de Juan y de todos los que estaban ahí y les oían hablar en su idioma. Yo no sé si usted está alguna vez en un servicio en un idioma donde usted no entiende.
Mire, con mi esposa fuimos a un servicio coreano en California. Nos invitaron a iban a orar por unas chicas que iban para África. Yo solo lo único que entendí fue amén y Jesús, de todo el servicio. Es Jesús y amén. Eso fue todo lo que entendí. Pero uno se queda en el aire. No podíamos leer la Biblia, no podíamos escuchar nada, no podíamos seguir nada del mensaje porque todo era en coreano. Y al final pues dijeron, bueno, en nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios entendimos por lo menos el final. Pero la cuestión de las lenguas es exactamente lo mismo. Eso es lo milagroso, ¿verdad? Bueno, entonces, esto tiene que ver con la naturaleza de las lenguas. Creo que vamos a dejar esta parte, nos vamos a quedar y va a continuar la próxima semana. Yo pensé que iba a cubrir esto el día de hoy, pero no quiero correr, hermanos. Yo quiero que lo podamos entender, ¿verdad? Todos aquí. La naturaleza y luego hacemos en la siguiente, el propósito. ¿Cuál fue el propósito? 1 Corintios 14, 22. Si usted quiere ir conmigo, por favor, ahí. Y voy a terminar en un par de minutos aquí. 14, 22 dice algo muy claro. Hay dos capítulos en Corintios que hablan sobre el tema de las lenguas, el tema de los dones. Es el capítulo 12 y el capítulo 14. El capítulo 14 nos da un poquito más explicación ahí sobre algunas cosas de las lenguas, ¿verdad? 14, 22. Mire lo que dice 14, 22. Así que las lenguas, vea lo que dice la Escritura. Las lenguas son por señal, no, ¿a quién dice? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Y nos vamos a detener para explicar eso. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. En otras palabras, si de acuerdo a lo que dice Pablo aquí en capítulo 14, para que alguien hablara en lenguas, porque aquí, recuérdense, Corintios tenían todos los dones. Ahí llegaba un montón de gente que hablaba un montón de idiomas. Entonces, Pablo dice, si alguien va a hablar en lenguas, en la congregación, dice, las lenguas son para el incrédulo. En otras palabras, las lenguas eran para hablar del mensaje de Dios evangelístico, para transmitir una revelación de Dios a alguien que no conocía de Él. Pero, dice, la profecía, dice, ¿es para quién? Para los creyentes. Aquí está Dios revelando a este que tiene el don de profecía para la iglesia. El don de lenguas para el incrédulo. ¿Notan ahí ustedes el versículo 22? Claramente Pablo lo dice ahí. Entonces, obviamente todo el capítulo 14 habla sobre el tema de las lenguas, porque Pablo se detiene todo un capítulo para explicar el tema de las lenguas. Mire, todas estas cosas, hermanos, no crea que yo me las aprendí o fácil las entendió el hermano y ya estuvo. No, hermanos, tuve que meterme para tratar de entender cómo es esta situación, ¿verdad? Entonces, la naturaleza, decía ahí, ¿verdad?, quiere decir que es un idioma, un dialecto. Hablamos del propósito y ya vimos el propósito ahí, ¿verdad? Es para los incrédulos. Y luego la duración de este don se extendió solo hasta cerca del año 100, mencionamos al principio. Y dicho don desapareció de la escena al mismo tiempo que desaparecieron los dones de revelación a los que servía de apoyo. Ahora, Pablo mismo en el capítulo 14 determina ahí en la cuestión de las lenguas, ¿verdad? Y al principio dice ahí, ¿verdad? Este es uno de los dones más discutidos y con muchos debates, ¿verdad? Porque hay dos líneas que piensan, bueno, esto sí se puede dar, esto no se puede dar. El asunto aquí, hermanos, es no tanto lo que piensa una denominación, sino qué dice la Escritura, ¿verdad? Capítulo 14, si quiere, de tarea, puede darle una leidita esta semana y venir más fresco con la información en el capítulo 14. Pero claramente ahí, ¿verdad? Lo que dice ahí, ¿verdad? Del tema de las lenguas es algo pues que Dios lo usó de una manera confirmatoria para enseñar algo a la iglesia en ese contexto de Corintio y para el día de hoy nosotros. Bueno, déjenme terminar aquí.
y aquí es una de las cosas que un poco controversial, ¿ve? Dice, algunos creen que todos deben hablar en lenguas, porque yo le aseguro que usted se ha llegado a una iglesia donde dice, usted no habla lenguas, entonces usted está frío, usted no pertenece aquí, váyase. Entonces, Pablo mismo responde aquí la respuesta. Algunos creen que todos deben hablar en lenguas, pero el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 12, 28 al 30, que es el mismo capítulo que estamos, 12, perdón, dos capítulos anteriores, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta de Pablo ahí, la manera en que él está escribiendo es, la respuesta obedece un no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Porque recuerde que es el Espíritu Santo el que determina a quién va a usar y a qué pieza va a mover. No soy yo el que voy a determinar, no, a este no le voy a hablar, hoy sí voy a hablar esto, hoy sí voy a decir esto. Es el Espíritu Santo el que reparte. Entonces, muchas personas equivocadamente han sido enseñados de que si usted no habla en lenguas, usted no es seguidor de Cristo, o algo le falta, o está en pecado, o alguna cosa. Este versículo de 1 Corintios, capítulo 12, y estos varios versículos nos hacen entender eso, ¿verdad? Porque Pablo dice, no todos estamos llamados a hacer lo mismo. Posiblemente Dios lo ha llamado para ser un maestro, pero no lo ha llamado para ser tal vez líder o mover X cosa o dirigir tal cosa. Dios nos ha llamado en diferentes, por eso es un cuerpo. Mire, mi mano hace ciertas cosas que no hacen mis ojos. Usted puede vivir sin mano, pero y el ojo hace su labor, los pies hacen su labor, los cabellos, todo hace su labor. No todos hacen lo mismo en el cuerpo de Cristo. Entonces, equivocadamente, erróneamente, muchos pretenden de que si usted no hace o practica X don, entonces usted está desfasado o no pertenece a esto. ¿Quién determina eso? Es el Espíritu Santo, no uno. Entonces, muchas veces hemos escuchado o hemos sido desafiados en algunas iglesias donde se cree que si usted no hace X cosa, entonces usted no pertenece aquí. O usted necesita hacer esto, o usted necesita hacer el otro. Son más imposiciones humanas que el decreto divino, ¿verdad? Lo más importante, hermanos, es qué dice la Escritura. 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 es 2 capítulos, uno sobre los dones y otro sobre el hablar en lenguas, que nos ilumina un poco más. Bueno, nos vamos a quedar ahí y vamos a terminar la próxima semana este tema, la otra parte que no logramos ver. Y quiero animarles, hermanos. Déjenme ver si puedo, no, mejor no. Animarlos a que si pueden asistir los días miércoles, vamos a tener el día miércoles, algunos ya hicieron un test de cómo saber cuáles son los dones, ¿verdad? Es un test pues que usted va llenando y más o menos le arroja una idea, ¿verdad?, de lo qué don espiritual posiblemente usted tiene, ¿verdad? Si no sabe cuál es, pues ahí lo puede descubrir. Y si ya lo sabe, pues ejercítelo. Pídele al Señor que le ayude a seguir usándolo más, de ser de bendición a otros. Porque al principio decíamos, uno de los propósitos de los dones es ser de edificación. Si eso se pierde, entonces ese sentido se pierde, la cuestión, hay problemas más adelante. Bueno, oremos. Gracias Señor por esta enseñanza de tu palabra, Señor, por aclararnos quizá dudas que podamos tener. Permite, Señor, que tu Espíritu nos ayude a ir comprendiendo aún más este tema, que nos ayude también a ver a la luz de tu palabra, Señor, si hemos estado quizá equivocados creyendo cierto tipo de conocimiento que hemos sido enseñado. Ayúdanos, Señor, a través de la Escritura, que tu Espíritu nos ilumine y nos confirme y nos ayude a poder entender mejor estos temas, Señor, delicados, temas que a veces se vuelven un debate, pero sobre todo, Señor, queremos rogarte que
los dones no sean un motivo de controversia, como tú mismo usaste a Pablo para decirle que lo más importante es el amor, y que por X manera de pensar o de entender, Señor, el tema de los dones, nos vayamos a caer en una discusión sin sentido, Señor. Ayúdanos a recordar que sobre todo esto, el amor es lo más importante, y tú quieres que caminemos en amor, que caminemos en unidad. Ayúdanos pues a ser hombres y mujeres maduros, en ir creciendo, Señor, en conocer más de ti a la luz de tu palabra. Gracias por cada una de las familias, hermanos y aquellos que nos visitan en internet y que están pendientes de la iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Llévanos con tu bien y con tu paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces la próxima semana. Que Dios les bendiga. No olviden pues saludarnos unos a otros ahí.